vamos a la palabra. Y hay algo bueno de Dios para bendecir tu vida y para ministrar tu corazón. Quiero compartirles un tema que le he llamado una promesa cumplida. Y vean qué lindo por donde les voy a llevar. Una promesa cumplida. Quiero invitarte para que prestes atención, que nada ni nadie te distraiga, que nada te saque de recibir durante algunos minutos estos consejos, porque sé que de parte de Dios van a bendecir y van a ministrar tu vida y van a ministrar tu corazón. Una promesa cumplida. Sobre esto de una promesa cumplida, pienso en algo. ¿Cuántas personas en este mundo han dejado de disfrutar algún beneficio que quizás les pertenecía? Simplemente porque ignoraban que quizás aquel beneficio estaba incluido en un paquete o estaba incluido en algún contrato que en algún momento tomaron. Yo no sé si te ha sucedido que quizás en algún momento firmaste un contrato de algo y con el tiempo dices, wow, yo no sabía que por haber firmado ese contrato yo tenía derecho a esto, yo tenía derecho a aquello. O tomó un paquete vacacional o algo así y no sabía que había un beneficio que estaba incluido ahí. Bueno, eso te lo ilustro, te lo describo de esta manera porque siempre me acuerdo de esta anécdota. Hubo un hombre que él soñaba con hacer un viaje en crucero, pues se le dio. El hombre fue y compró el paquete para irse en crucero, pero él pagó el crucero, le quedó algún dinero y dijo, con este dinero, que no es mucho, voy a lograr comprar algunas cosas. Voy a comprar algún pan, voy a comprar unos atunes y también me alcanza para comprar unos quesos. ¿Para qué? Para llevarlos al crucero. Y entonces de verdad, y en su maleta llevó el pan, llevó los atunes y llevó el queso al crucero. Resulta que el hombre ya en el viaje, él realizado de viajar en crucero y disfrutando en alta mar, viajando de un país a otro por donde estaba marcada la ruta del crucero, resulta que sí había algo que sucedía. El hombre en los varios restaurantes que habían dentro de aquel hermoso, impetuoso, inmenso, bello crucero, el hombre se asomaba por los ventanales. Y su corazón, lleno de una envidia, no mala, pero lleno de envidia, decía, qué dichosa la gente que está ahí adentro comiendo. Qué rico todo lo que comen, wow. Y los que son muy comelones, como más de uno que yo conozco acá en Iglesia Maná, y como era buffet, van y comen una y otra vez y parece que nunca se llenan. Wow, era algo extraordinario lo que aquel hombre veía de cómo comían. A la vuelta de los días, cuando termina el viaje, uno de los oficiales del barco se le acerca y le dice, Señor, qué gusto que haya viajado con nosotros. Sí quiero pedirle disculpas. No sé si nosotros en este barco lo ofendimos a usted en algún momento con algo. No, para nada, yo disfruté este viaje. Pero ¿por qué usted dice eso? Es que noté que usted nunca se acercó a ninguno de los restaurantes del crucero a comer con nosotros, a comer como todos los demás pasajeros. Y le dice, ay, es que le voy a ser honesto, le voy a decir la verdad. Mi sueño era viajar en este crucero y ahorré y lo pagué, pero me alcanzó solo para el pasaje. Me alcanzó solo para comprar el viaje en el crucero. Y entonces yo me compré algo ahí, unos atuncitos y un pan y un queso, y en la habitación yo me lo comía. Aunque sí, las comidas de aquí se veían muy ricas. El oficial del barco le dice, Señor, pero eso estaba incluido en su paquete. El que usted pudiera ir a comer a cualquiera de los restaurantes de este crucero estaba incluido en su paquete. ¿Cómo que usted no lo sabía? ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Ahora, la pregunta que yo hago es, ¿cuántos cristianos viven hoy en día de la misma manera? Viven con el atún, viven con el pan y viven con el queso, cuando tienen a su favor, cuando tienen a su disposición todos los manjares de la bendición de Dios, todo el paquete completo que Dios ganó por cada uno de ellos para que ahora lo disfruten.
En algún momento firmaron el contrato. ¿Cuál fue el contrato? El que Cristo pagó con su sangre preciosa en la cruz del Calvario, gracias al camino que Dios abrió. ¿Cómo abrió Dios ese camino? Desde una promesa que le hizo a Abraham hasta llegar a Cristo. Yo diría hasta llegar a Belén de Judea, cuando en aquel nacimiento virginal vino el Salvador del mundo. Esa fue la primera Navidad. Ahora, ¿cómo fue eso desde Abraham hasta Cristo? Que ya eso fue pagado. La Biblia dice en el libro de Génesis capítulo 17, y aquí es donde quiero recordar una propuesta que Dios le hizo a Abraham. Voy a ubicarlos un poco en el contexto. Antes de Abraham no había conexión entre Dios y los hombres. ¿Por qué no había conexión entre Dios y los hombres? Porque en el huerto del Edén, Adán y Eva habían pecado, ¿verdad? Eso lo tenemos claro. Adán y Eva pecaron, Satanás les engañó. Y entonces al venir la desobediencia vino la muerte. Y con la muerte se cortó la conexión, la relación del hombre con Dios, de Dios con el hombre. Pero Dios encuentra en Abraham una oportunidad hermosa de seguir su plan y su propósito y tener una conexión con el ser humano, tener una conexión con el mundo. Y ahí es donde dice Génesis 17, versículos del 1 al 5. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sírveme con fidelidad y lleva una vida intachable. Yo haré pacto contigo. Di conmigo, pacto contigo. Miren lo que Dios le dijo a Abraham: yo haré un pacto contigo, por medio del cual garantizo. La garantía que es un sello, ¿verdad? Garantizo darte una descendencia incontable. Al oír eso, Abraham, miren que no dice Abraham, sino que dice Abraham, cayó rostro en tierra. Después Dios le dijo: este es mi pacto contigo, te haré el padre de una multitud de naciones. Además, cambiaré tu nombre. Ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Esa fue la promesa, el trato, el negocio bonito que Dios hizo con Abraham. Y en realidad lo que Dios le estaba diciendo a Abraham es: Abraham, camina fiel conmigo. Quiero que camines en fidelidad conmigo. ¿Por qué en fidelidad conmigo? Porque a través tuyo, a través de tu simiente, de tu semilla, es decir, de tu descendencia, va a venir la salvación para la humanidad. Eso era lo que Dios le estaba diciendo a Abraham. Le estaba dando una palabra profética de bendición y le estaba diciendo a Abraham: es a través de la línea tuya que yo voy a traer la salvación a la humanidad. Por eso quiero entrar al mundo nuevamente a través tuyo, para que toda tu descendencia, toda tu genealogía sean de bendición, y tú serás el padre de multitudes. Entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo? Dios buscó un medio para restaurar la relación de Él con el mundo. Y el medio que Dios buscó fue aquel pacto con Abraham. ¿Por qué? Para restaurar su relación con el mundo. Nuevamente les recuerdo, el mundo se había doblegado a Satanás. Satanás tenía dominio, tenía control. ¿Por qué él lo tenía? Porque engañó a la raza humana, porque engañó a Adán y a Eva. Entonces Dios, a través de Abraham, empezó a preparar el camino para el nacimiento, para la llegada del Mesías, para que Jesús llegara a este mundo en el tiempo perfecto, en la cronología de Dios. Jesús llegara a este mundo para reconciliar al mundo con Dios. Sabemos que eso sucedió hace más de 1981, 82 años promedio, que Jesús vino al mundo y murió
en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Ahora, si un hombre, Adán, fue el autor de la caída de la raza humana, si por un hombre nosotros fuimos desechados de la gloria de Dios, si por un hombre nosotros nos convertimos en pecadores, ya traemos en nuestro ADN la naturaleza del pecado, entonces un hombre ahora va a ser el actor principal de la restauración, de la reconciliación del hombre con Dios y de Dios con el hombre. Un hombre fue el protagonista de la caída, del pecado, de lo que nos separó, de las iniquidades que hicieron separación entre la raza humana, entre el mundo, entre el hombre y Dios. Pero también un hombre vino a ser el autor de eterna salvación. Pero para Dios cumplir ese propósito, Dios empieza a gestar una entrada al mundo a través de Abraham. Y le dice: haré este pacto contigo. Ese es el pacto abrahámico. Haré este pacto contigo. Camina en obediencia, camina reconociéndome en todo momento, en todos tus caminos, y tu descendencia será bendita. Y yo te haré el padre de todas las naciones del mundo. Entonces, ¿qué significa esto? Que la promesa a la descendencia de Abraham vino a cumplirse, vino a su momento culminante en un pesebre en Belén de Judea, cuando José y María, en su viaje a Jerusalén, y ella entró en aquellos momentos de labor de parto, no encontraban un lugar donde poder estar, donde hospedarse para que ella pudiera dar a luz el niño, sino que allá a unos kilómetros de Jerusalén, en Belén de Judea, encontraron un pesebre, un lugar donde le dieron posada para que ahí pudiese nacer el Salvador del mundo. Ahora, lo más hermoso es que ahí en Belén de Judea se estaba cumpliendo la promesa a la semilla, a la simiente de Abraham, para que a través de él viniera la salvación del mundo. Desde Abraham hasta Cristo habrán unos 2300, unos 2500 años desde Abraham hasta Cristo. Imagínense ustedes eso. Dios, te voy a decir algo. Ustedes dicen: tanto tiempo, tantos años desde Abraham hasta Cristo. Bueno, es que en Abraham Dios empezó el proceso, y Dios tenía que llevar a la humanidad por todo un proceso hasta que en su tiempo perfecto llegara la salvación al mundo. Ahora, lo maravilloso de todo esto es que Dios nunca dejó de tener cuidado de su pueblo. Te voy a decir algo que es una promesa real, incluso para nosotros. Dios nunca deja de tener cuidado de su pueblo. Dios nunca deja de tener cuidado de sus hijos. Tú y yo, cada uno, somos la preciosa niña de los ojos de Dios. Y Dios siempre va a tener cuidado de cada uno de nosotros. Entonces, en la promesa que el Señor le hizo a Abraham, hasta que llegase el cumplimiento de la misma, de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, él siempre cuidó a su pueblo. Y entre muchas promesas está la de Isaías 41:10, que dice: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. ¿Qué dijo el Señor? No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios. No te desalientes, yo soy tu Dios. Yo no sé cuántos, es más, en promesa se adueñan de esta palabra, cuántos la creen en su corazón y se adueñan de ella. No tengas miedo. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. No te desalientes. ¿Por qué? Porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Mire la promesa. Alguno que tome esa promesa en el aire y diga: es mía, me pertenece, yo me adueño de ella. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa, o te sostendré con la diestra de mi justicia. Esa es la promesa de Dios. En todo ese proceso, cuando el pueblo muchas veces se sintió débil, el Señor les dijo eso: no tengan miedo. No tengan miedo, porque yo estoy con ustedes. No se desalienten, porque yo soy el Dios de sus vidas. Yo les voy a dar fuerzas, yo los voy a animar, yo los voy a sustentar, yo los voy a cuidar. Con la victoria que tengo en mi mano derecha, los voy a levantar y los voy a sostener. O como la de Deuteronomio 28:7, que dice esa promesa: el Señor vencerá a tus enemigos.
Wow, qué palabra. El Señor vencerá a tus enemigos. Cuando te ataquen, saldrán a atacarte en una sola dirección, pero se dispersarán por 7, es decir, por 7 caminos. El enemigo que se levante contra tu vida va a tener que huir. ¿Por qué? Porque si Dios está conmigo, ¿quién va a estar contra mí? Si Dios no me negó ni a su propio hijo, Dios no fue egoísta, Dios no limitó a su propio hijo al pueblo de Israel, porque de tal manera me amó a mí, te amó a ti y amó al mundo entero, que lo envió para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que pueda tener la vida eterna. Entonces el diablo se puede levantar el enemigo, se puede levantar un ejército, y vendrán por un camino que tendrán que irse dispersos como por 7 caminos. ¿Por qué? Porque el Señor va a cuidar la vida de cada uno de nosotros. Porque el Señor no va a permitir que ningún mal te alcance a destruir, dañar tu vida y apartarte de su amor y de su verdad. Por eso Pablo, entendiendo esta verdad, Pablo decía: ¿quién me puede separar del amor de Dios? Yo no sé si alguno de ustedes se ha hecho esa pregunta alguna vez. ¿Quién me puede separar del amor de Dios? Hambre, angustia, desnudez, filo de espada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué dice la palabra? Antes, en todas estas cosas, somos, se lo voy a decir fresamente, se lo voy a decir en griego, somos upernikao. ¿Recuerdan esa palabra? Somos upernikao, somos más que vencedores. ¿Por qué más que vencedores? Porque Él se encargó de vencer a mis enemigos, porque Él se encargó de derrotar todo lo que se levantaba contra tu vida: temor, angustia, desesperación, ansiedad, crisis de pánico, crisis de desesperación, el mismo pecado que te estaba destruyendo, la maldad de este mundo que te estaba destruyendo, enemigos de una manera o de otra manera que te estaban destruyendo. Él se encargó de ganar la victoria por tu vida, para que ahora puedas decir: soy un upernicao, es decir, soy un más que vencedor por medio de aquel que me amó. Por eso ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna otra cosa creada, nada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor de nuestra vida. Así como lo dice la palabra. Entonces, esa promesa de Abraham tuvo su cumplimiento en Jesús. ¿Cómo entiendo esto? Te digo 2 puntos, te digo 2 cosas. La primera de ellas: porque en Él fuimos reconciliados. Di conmigo: en Él fuimos reconciliados. Romanos capítulo 5 verso 17 dice la Biblia: pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. ¿Quién era la reina de este mundo? La muerte. Pero aún más grande es la gracia maravillosa. Oiga, ¿qué dice la Biblia? Por el pecado de un solo hombre, por Adán, la muerte vino a reinar sobre muchos, pero aún es más grande. Di conmigo: más grande. ¿Qué es más grande? La gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. Gracia maravillosa y regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben, dice la palabra, todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo, al que le cantábamos ahora y decíamos que su nombre es poderoso. ¿Por qué? Porque es el nombre sobre todo nombre, es el nombre de Cristo Jesús, aquel bebé, aquel niño nacido
nacido en Belén de Judea, de un vientre virgen, en el que se estaba cumpliendo la promesa que más de 2300 años se le había hecho a Abraham, cuando se le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, tu simiente traerá la salvación a la humanidad. Se cumplió allá en Belén de Judea esa promesa. Hoy yo puedo decir que tengo la victoria, así como lo dice la palabra, viviendo en victoria, es decir, reinando sobre el pecado. Ya el pecado no tiene señorío, ya el pecado no tiene autoridad, porque aunque somos humanos, aunque somos débiles, aunque en algún momento hayas podido fallar, el pecado ya no tiene autoridad sobre tu vida. ¿Por qué? Porque fuiste lavado por la sangre preciosa de Cristo Jesús, y Él te libró del poder, de la autoridad y del señorío del pecado, y ahora puedes vivir en victoria. Y la Biblia dice: por medio de un solo hombre. Oiga, que está hablando de hombre, es decir, está hablando de Dios cuando se hizo conforme a nuestra naturaleza, cuando se hizo hombre. ¿En quién? En la persona de Cristo. Y dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 5 verso 19, sí, es mi versículo preferido de la Biblia. Dice la Biblia, 2 Corintios 5, 19, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Mire qué amor. Es que yo en esa frase me encuentro resumido todo el amor de Dios por cada uno de nosotros. ¿Saben quiénes éramos nosotros? Unos sinvergüenzas, pecadores, que no merecíamos la gracia de Dios, que si hubiera sido por obras hubiéramos tenido que pagar miles, millares, y no alcanza todo el dinero del mundo para ganarnos el favor de Dios, para ganarnos la misericordia de Dios. Pero Dios te vio con ojos de amor, Dios te vio con ojos de ternura, Dios te vio con ojos de misericordia, de tal manera que, como lo dice la palabra, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando, dice ahí 2 Corintios 5, 19, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Eso era lo que Dios quería. Dios volvió lo que Adán y Eva cortaron en el huerto del Edén, abriéndole la puerta al pecado y declarándose Satanás victorioso en el plan de Dios cuando creó a la raza humana. Dios otra vez en Abraham se abrió la puerta para llegar al mundo, y cuando Dios se abrió aquella puerta a través de la simiente de Abraham, reconcilió al mundo consigo mismo. No te tomó en cuenta los pecados, no te tomó en cuenta la maldad, y también nos encargó la palabra de la reconciliación. ¿Cuál es la palabra de reconciliación? Que en días como estos de Navidad el mundo sepa, el mundo entienda, el mundo conozca, la gente sepa que la verdadera motivación, la verdadera razón de la Navidad es Cristo, que nació en un pesebre y que murió en una cruz, y no se quedó ahí postrado, sino que resucitó y está sentado a la diestra del Padre, donde intercede por nosotros. Él se fue a preparar morada para cada uno de nosotros. ¿A dónde? A la casa del Padre. Nos dejó huérfanos. No nos dejó huérfanos. La Biblia dice que Él se fue, pero se encargó de que ninguno de nosotros estuviéramos solos, sino que el dulce Espíritu Santo, el Paracletos, el Consolador, nos guiara siempre a toda verdad, a toda justicia suya, y es el compañero fiel de nuestras vidas. Por eso Jesús dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Dios cumplió su propósito. La semilla de Abraham, que es Cristo, llevaría ¿qué cosa? Al mundo entero a reconciliarse con Dios. Esa semilla
que vino 2000 y resto de años después de Abraham, a quien se le hizo la promesa, fue la que se encargó de reconciliar al mundo con Dios. Por eso en Cristo quedó anulada la victoria de Satanás, la que ganó en Adán, quedó anulada. Y ahí es donde la Biblia dice: Él anuló el acta de los decretos que nos era contraria, exhibiendo a los principados y potestades, exhibiendo a las mismas fuerzas demoníacas, triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario para darnos a nosotros la victoria, para darnos a nosotros la vida eterna. Ahora que fue cumplida la promesa de Dios a Abraham, en Cristo ya no hay nada que Satanás pueda hacer. ¿Por qué? Porque ya Satanás no te puede acusar por tu pasado, ya Satanás no te puede pedir cuentas por toda la vida pasada que tuviste. ¿Por qué no te puede pedir cuentas? Porque Cristo te selló para el día de la redención, para que estemos morando con Él eternamente y por los siglos de los siglos. Nada. Un segundo punto que quiero decirte: nada puede detener la promesa cumplida de Dios en Abraham, o Abraham en Cristo. Nada puede detener la promesa. El profeta Isaías dice en el capítulo 55, verso 11 de su libro: lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. ¿Qué va a prosperar y qué va a fructificar? La palabra que sale de la boca de Dios nunca regresa vacía. Te voy a decir algo: cuando nacimos de nuevo, no hubo fuerza demoníaca lo suficientemente poderosa para poder detener eso. Dios cumplió su palabra, Dios cumplió su parte, y esa palabra no regresó vacía. ¿Por qué no regresó vacía? Porque hoy estamos nosotros aquí dando testimonio de que fuimos salvos, no por nuestras obras, sino por la gracia y la misericordia de Dios que nos alcanzó en Cristo. No hay fuerza demoníaca que haya podido detener la obra de amor y de salvación de Dios. Por eso que es que la palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 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 Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Como dijo aquel hermano en Cristo: ya lo pasado, pasado. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. El enemigo quedó indefenso ante el nombre que es sobre todo nombre, ante el nombre de Jesús, porque el poder de la maldición adánica, es decir, el poder de la maldición de Adán, que nos arrastró a condenación eterna por el pecado, ahora en Cristo quedó destruida. Puedes vivir tu victoria, que aquel niño que nació en un pesebre en Belén de Judea cumplió su maravilloso propósito de redimirnos y darnos a nosotros la vida eterna. Cristo vino al mundo para tomar poder, para tomar señorío, para tomar autoridad sobre el poder que tenía el pecado, y lo llevó como castigo sobre su propio cuerpo para destruir el imperio de la muerte y ser levantado en victoria sobre Satanás y darnos a nosotros salvación y vida eterna. Termino con esto. Si Jesús es el Señor de tu vida, si Jesús es tu Salvador, entonces eres linaje de la promesa. Es decir, eres una semilla de la promesa. Pero si no tienes certeza de eso, hoy puedes ser parte del cumplimiento de esa promesa maravillosa. Dice Gálatas capítulo 3, versos 13 y 14: pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Pero Cristo nos ha rescatado. Cristo nos ha rescatado, y eso tenemos que creerlo. Y dice: mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles, es decir, a los que no somos judíos de sangre, con la misma bendición que le prometió a Abraham. Oiga, aquí está, dice la Biblia: mediante Cristo Jesús, Dios bendijo
al mundo gentil, es decir, a los que estamos fuera de Israel, fuera de Abraham, a quien se le dio la promesa de aquella tierra. Dice: mediante Cristo Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Hoy podemos decir: yo soy templo del Espíritu Santo. Soy la habitación del templo de Dios, soy el templo de Dios, del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la promesa que se le hizo a Abraham, de quien nació el pueblo de Israel, de quien vino la nación de Israel, dice la Biblia, Gálatas 3, verso 14, también se cumplió en mi vida. ¿Por qué? Por medio de Cristo. ¿Y por qué por medio de Cristo? Porque Él nos reconcilió. Yo quiero invitarte para que ores conmigo si no tienes la certeza de que Cristo es el Señor y Salvador de tu vida. Los que estamos aquí inclinamos nuestro rostro. Y los que están en casa, si alguno no tiene la certeza de que Cristo sea el Señor y Salvador de tu vida, si no tienes seguridad de ser hijo o hija de Dios, no, mire, paz, yo sí creo en Dios. Creer en Dios es muy diferente a tener certeza de que Él es el Señor de mi vida. Porque la Biblia dice: hasta los demonios creen y tiemblan. No se trata de que yo creo en Dios, se trata de que mi vida le pertenezca a Dios, de que tu vida le pertenezca a Dios. Y esta es la oportunidad para que hoy puedas abrir tu corazón. ¿Qué tengo que hacer? Solo hacer una oración. ¿Una oración es el requisito? No. La oración es como un medio que usamos para confesar con nuestros labios que Jesús, a partir de este momento, sea el Señor y Salvador de nuestra vida. Ora conmigo, vamos, anímate, ora conmigo esta pequeña oración. No se trata de religión, se trata de que puedas creer que aquel niño nacido en aquel pesebre en Belén de Judea vino a este mundo para que se cumpliera la promesa que Dios había hecho a Abraham de ser alcanzadas las naciones de la tierra con el favor y la misericordia de Dios. Ora conmigo y dile estas palabras: Señor Jesús, abro mi corazón porque te necesito, porque el pecado me ha impedido disfrutar de tu amor. Señor, hoy cambio cualquier estructura religiosa por la vida de Cristo. Señor, hoy me convierto de la religión a Cristo Jesús. Perdóname, Señor, porque no te he reconocido en los caminos de mi vida. Y quiero que a partir de hoy seas el Dios, el Señor y el Salvador de mi vida para siempre. Amén. Amén. Si has hecho esta oración conmigo, lo que la Biblia dice que sucede es que has pasado de muerte a vida, del reino de las tinieblas, aquel que nos heredó Adán por el pecado original, al reino de la luz, que el reino de la luz es en Cristo, que dio su vida por nosotros allá en la cruz del Calvario. Camina con el Señor, aliméntate de Dios, crece espiritualmente. Haznos saber por cualquiera de nuestras plataformas de que hiciste esta oración para caminar con el Señor, para reconciliarte con Él, y que Cristo pueda darte cada día la paz, el amor, el gozo, la felicidad que el mundo y los efímeros o pasajeros placeres de este mundo no te pueden dar. Disfruta con nosotros cada día, en nuestra imperfección, la perfección de Dios, que Él comenzó una buena obra y la llevará a feliz término hasta el día que pasemos a su presencia. Que el Señor bendiga la vida de cada uno.